Nuevamente, bienvenidos y que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por la iglesia presente y las conexiones que también tenemos en esta mañana. Son de gran bendición para nosotros saber que contamos con tu atención, con la disposición de tu corazón para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, razón por la cual, como explicábamos al inicio, nos hemos reunido por el el privilegio, el privilegio de contar con la revelación de su palabra en medio de nosotros. Ese privilegio que fue dado, ¿verdad? Ah, para que pudiéramos conocerle. La palabra de Dios ha sido revelada para eso, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos saber cuál es no solamente las características de la persona de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado, sino también cuáles son sus planes, cuál es su propósito, con qué objetivo Dios reveló en su palabra lo que ha revelado para nosotros. Por eso, mi amado hermano, es una bendición para nuestras vidas el nosotros poder contar con su palabra en medio nuestro en esta mañana. Nosotros hemos estado eh, predicando acerca de los reclamos del Señor, los ayes, ese clamor acusatorio, reprensivo, ¿verdad? Pero mire, delante de todos, que el Señor Jesucristo eh, declaró allí delante de los escribas y los fariseos en aquella última semana y ya a este punto del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, debiéramos decir los últimos días del Señor Jesucristo aquí en la tierra, los últimos días de el verbo de Dios encarnado en medio nuestro. Luego de estas cosas, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, declaró algunas otras verdades de naturaleza escatológica, profética. Nosotros vamos a entrar en ese maravilloso capítulo 24, ¿verdad? Y 25 del Evangelio de Mateo dentro de pocas semanas, Dios mediante. Y vamos a ver todo lo que el Señor Jesucristo habló en materia de aquellas cosas que han de suceder, que han de venir. Y luego de esto, el Señor Jesucristo fue entregado, el Señor Jesucristo fue a la cruz, el Señor Jesucristo fue sepultado, el Señor Jesucristo venció la muerte, el Señor Jesucristo resucitó, gloria a Dios, el Señor Jesucristo resucitó y el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y antes de sentarse allí a la diestra del trono del Padre, el Señor Jesucristo declaró que volvería. Amén. El Señor Jesucristo declaró que volvería, que Él regresaría por su iglesia. El papel tuyo y mío, mi amado hermano, mientras el Señor Jesucristo cumple sus propósitos eternos a través de la historia, es que podamos esperarle. Amén. Que podamos aguardar su venida, que podamos esperarle. Todo eso incluye una serie, ¿verdad?, de firmes convicciones en nuestro carácter y en nuestro caminar. Pero si usted y yo no estamos esperando a Cristo, yo no sé qué es lo que usted está esperando. Si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo y usted no está esperando a Cristo, entonces yo no sé qué es lo que usted está esperando. Porque la iglesia de Cristo espera a nuestro Señor Jesucristo. Y el resto, ¿verdad? Esto fue como una breve síntesis, rápidamente, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, pero también de lo que nos resta acerca de este maravilloso evangelio que ya tenemos, ¿verdad?, algunos años predicando, ¿verdad?, acerca de Mateo. Y usted y yo, con toda seguridad, podemos estar de acuerdo en que aún en estos reclamos y reprensiones públicas hemos encontrado bendición. ¿Sí o no? Hemos encontrado bendición para nuestras vidas. Hemos sido alertados, porque a pesar de que este reclamo fue hecho a escribas y fariseos de antaño, hoy la iglesia padece el mismo riesgo. Hoy usted y yo como iglesia estamos expuestos a las mismas situaciones que el Señor Jesucristo señala aquí.
manera particular, en la mañana de hoy nosotros vamos a estar enfocados en los versos 25 y 26 de Mateo 23, versos 25 y verso 26, que constituyen el sexto ay del Señor Jesucristo en contra de los escribas y los fariseos. Y quiero decirles algo para ponernos en contexto antes de entrar en materia con esta porción. Usted y yo sabemos, ¿verdad? Conocemos un poco las características de nuestro país en términos, ¿verdad? De su geografía. Bueno, algunos, ¿verdad? No tienen el privilegio, lo digo a boca llena, no tienen el privilegio de haber nacido en el campo, ¿verdad? Nacieron en la ciudad, hay que pasárselo. Pero los que hemos nacido en el campo, ¿verdad? Tenemos el privilegio de conocer un poquito más la naturaleza, la geografía, la flora, la fauna de nuestro país. Un país, mire, pequeño, pero como decía un merengue por ahí, tupío, ¿sí o no? Pequeño pero tupío. Tiene todas los accidentes geográficos, tiene playa, tiene montaña, tiene calor abrasador, tiene frío que por momentos hasta baja por debajo de 0 grados, una cosa increíble. Este país es una maravilla. Y su fauna es muy rica. Pero hasta donde yo sé, a menos que hayan ver traído por ahí, importado en algún zoológico o algo, creo que, no sé si en el zoológico hay, pero yo no he visto nunca así mapaches aquí en el país, ¿verdad que no? Y por tanto, posiblemente nosotros no conozcamos las características del mapache. Pero a lo mejor si usted ha visto algún mapache en algún video, en alguna película, en algún muñequito, en algún documental, usted sabrá que este es un pajarito bastante curioso porque es un animalito que le encanta lavar todo. Usted sabe, mire, lavar todo, la fruta que se va a comer, todos los alimentos, todo, hasta las piedras, las lava, las lava. ¿Eh? Y usted lo ve ahí fajado, lavando lo que se va a comer. ¿Mm? Teorías hay muchísimas. De hecho, ellos también se conocen con el nombre de osos lavadores. Así se les conoce a los mapaches también por esa característica particular. Es posible que usted y yo no la conozcamos bien, ¿verdad? Porque no tenemos mapaches aquí. Tenemos otro pájaro, pero no mapache. Tenemos hurones, tenemos todos esos pájaros, ¿verdad? De nuestros matorrales y solares baldíos, ¿verdad? Ratones, hurones, todo eso. Pero mapache, yo no he visto ninguno. Posiblemente usted no conozca estas características. Algunos dicen que ellos hacen esto, que estos animalitos hacen esto para, ¿verdad? Conocer por medio, ¿verdad? De lavar las frutas, tener una experiencia táctil y por medio de sus terminaciones nerviosas en sus patas, pues tener un mayor conocimiento de qué se van a llevar a la boca, qué van a comer y ese tipo de cosas. Pero eso es una teoría, ese es el diseño de Dios sobre estos animales. Nadie se lo enseñó. Este es el diseño de Dios sobre estos animales. Y a veces uno hasta pena le da por lo paranoico que se ven esos animalitos ahí lavando sus cosas antes de comérselas. Ese es el diseño de Dios. Pero déjeme decirle, los escribas y los fariseos tenían una manía también y no era por diseño de Dios, era por su pecado. Era por su pecado. Y esa manía, el Señor Jesucristo la usa para ese sexto ay, ese sexto clamor que el Señor Jesucristo les presenta, ¿verdad? Y les confronta con él y que vamos a ver en esta mañana en los versos 25 y 26. Así que acompáñeme por favor a esa lectura, versos 25 y 26. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor, si es posible para usted hacerlo. Póngase de pie, vamos a leerla todos juntos, esos dos versículos, y luego de orar, entonces tomamos asiento nuevamente. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 23, 25 y 26. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego,
limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y te rogamos, oh Dios del cielo, que ella confronte nuestros corazones. Oh Señor, porque si estudiamos estas cosas y si nos hacemos eco del reclamo del Señor, es para que podamos ser advertidos acerca de nuestros propios corazones, que no han cambiado un ápice desde aquella vez en que tú señalaste el pecado de los hombres. Oh Señor, el pecado sigue siendo el pecado en nuestros corazones. Sigue siendo el pecado, la misma raíz, la idolatría, el orgullo de nuestros corazones, oh Señor. Las manifestaciones del pecado pueden haber cambiado, pero el pecado de nuestro corazón sigue siendo el mismo. Y nosotros hoy queremos rogarte, oh Dios del cielo, que tú nos ayudes a reflexionar en estas verdades y a blindarnos debajo de tu gracia. Que podamos, Dios del cielo, aferrarnos como tú nos invitaste a estar cerca de ti, oh Dios del cielo, nosotros como pámpanos y tú como la vid verdadera. Padre amado, dirige nuestros corazones, háblanos y confróntanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La nación de Israel, mi amado hermano, usted lo sabe eso, posiblemente usted ha leído la, ¿verdad? Posiblemente no, con toda seguridad, hemos todos eh, recorrido el Antiguo Testamento leyendo, ¿verdad? La historia de la nación de Israel, leyendo la manera en cómo Dios había probado el corazón de la nación de Israel, de la nación toda, llevándoles a través de una travesía que debió durar pocos días. Les tomó 40 años en el desierto. Y el Señor allí nos enseña la palabra de Dios, probó sus corazones. Pero también el Señor dio pautas en ese contexto del desierto, pautas, normas y leyes para preservar la santidad y la pureza de la nación, pero también, mi amado hermano, para preservar la integridad física de la nación. Cualquiera que dure, ¿verdad? En una caravana de millones de personas, en un desierto abrasador y calcinante, 40 años, no digo yo gotea, no, hay cientos de situaciones y afecciones y debilidades y quebrantos que de no haber el Señor tomado el cuidado particular de establecer pautas y normas para la preservación de la nación, no hubieran llegado a la tierra prometida. Usted puede escribirlo eso. Pero el Dios de gracia, el Dios de poder, mire, hizo soberanamente que ni siquiera sus vestidos ni sus calzados se desgastaran en 40 años. ¿Usted sabe eso? Y ciertamente murieron muchos en el desierto por su pecado. Y ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida, nos dice la palabra de Dios. De los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb, nos dice la palabra de Dios, que entraron a la nación de Israel, a la tierra prometida, lo que fue luego, ¿verdad? La tierra que albergó la nación de Israel. Porque en este tiempo, de manera particular, ellos eran una nación en ciernes. Estaba comenzando la identidad nacional. Había comenzado bajo la esclavitud de Egipto, pero no había un liderazgo, no había un propósito, no había una ley que les había sido dada. La palabra de Dios nos enseña que el Dios soberano, a través de toda aquella travesía, les constituyó como nación, pueblo suyo. Y ellos entraron en la tierra prometida, pero no sin pruebas y padecimientos. Pero el Dios de los cielos, a sabiendas de todo este desafío, marcó pautas, marcó normas, marcó reglas, y todas ellas, mi amado hermano, mire, para preservación de la nación. Mi amado, sobre todo jóvenes aquí en esta mañana, óiganme, por favor. Cuando Dios
habla en su palabra y establece pautas para tu vida y para la mía. Es para nuestra bendición y es para nuestra preservación, es para que nosotros no caigamos en abismos que luego, mire, nos tomará sudor, sangre y lágrimas salir de esos abismos. De manera que usted y yo tenemos que tener esa convicción desde esta especie de introducción que estoy haciendo con respecto a la nación de Israel, a cómo Dios pautó normas para ellos, cómo Dios pautó leyes. ¿Mm? Vaya conmigo Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 14, para que usted y yo veamos la manera en cómo el Dios de los cielos toma a partido, toma control de detalles que usted dice, pero wow, ¿cómo es posible que Dios, el soberano, el todopoderoso, se preocupe por estos detalles? Mire, para nuestra bendición y para nuestra preservación. Para nuestra bendición y para nuestra preservación. Deuteronomio capítulo 14 nos muestra eso, mi amado hermano, una serie de pautas minuciosas que a cualquiera de nosotros nos pudiera llevar a cuestionarnos, bueno, pero ¿qué Dios es este, tan detallista? Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y allí no lo dice, pero entiéndalo de esta manera. Por tanto, no os sajaréis, no os cortaréis la piel, ni os raparéis a causa de muerto. ¿Usted sabe por qué ese tipo de pautas y de normativas tan extrañas? Porque ellos iban a una tierra donde esas eran las costumbres, donde esas eran las prácticas y las normas. Mire, no solamente tierras paganas que se sajaban, que se hacían heridas, y luego esas heridas las hacían de una forma artística tal que la cicatriz quedaba como un tatuaje en sobrerrelieve mire, mientras vida tuviera esa persona. Y esa era la manera de ellos marcar sus cuerpos. Esas costumbres paganas, esas civilizaciones que estaban allí morando en la tierra que Dios soberanamente le había entregado a la nación de Israel. Y no solamente esto, mi amado hermano, que eran naciones con prácticas sexuales y viles de las cuales Dios también quería preservar a la nación. Vamos a verlo. Dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Amén. Eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha, ¿qué dice allí? Te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Gloria a Dios. ¿Es eso la iglesia hoy? ¿Es eso la iglesia hoy? ¿Sí o no? ¿No somos nosotros nación santa, pueblo escogido por Dios? Y es para eso, mi hermano, miren. Deuteronomio 14:2. Usted y yo tenemos pautas y tenemos normas establecidas por nuestro Dios. Normas para preservarnos, preservar nuestra pureza. Y en el contexto del desierto y de la nación de Israel, preservar su integridad también, porque si Dios no establecía esas pautas, no iba a quedar ni uno después de 40 años en el desierto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. A usted y a mí nos parece extraño hoy esto. ¿Cómo? Pero entonces, pastor, ¿y cómo es esto de que Dios se le presentó a Pedro en visión y le trajo una serie de animales partidos allí, animales puros y animales impuros, y le dijo a Pedro, Pedro, pon una olla ahí de la más grande que tú tengas y come? Y usted sabe, te conoce la historia, ¿verdad? De la visión de Pedro. No, Señor, yo. No, no, ay, no. Y el Señor tuvo que decirle a Pedro 3 veces, Pedro, mata y come, te estoy diciendo. ¿Cómo es esto entonces, pastor? Bueno, déjeme seguir leyendo y después yo le digo.
Pero estos no comeréis, verso 7, entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida. Estos no comeréis, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de esto podéis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, ya se extinguieron muchos de esos, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla, o se extendieron o le llamamos de otra manera, ¿verdad? El murciélago, ay, los chinos. Óigame, y todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer, ninguna cosa mortecina comerás. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Óigame, cuántas pautas que fueron dadas a la nación de Israel para preservación de la nación. Para preservación de la nación, una trayectoria y un desierto inhóspito, sin oportunidad ni variedad de plantas medicinales, de agua abundante. Dios había establecido pautas, mi amado hermano, para que la nación fuera preservada. De manera que si usted y yo hoy no tenemos esta misma limitación, mi amado hermano, es porque usted y yo no necesitamos este tipo de cuidado, pero sobre todas las cosas, porque en su gracia Dios ha establecido que por medio de la acción de gracias, todo alimento, y lo vamos a leer más adelante, todo alimento es santo, es agradable a Dios. Y la palabra de Dios lo establece así, claramente. Romanos 14, usted no tiene que rebuscar mucho texto bíblico conforme a esto. Vamos a ir allí dentro de un momento, pero usted y yo hoy no solamente hemos venido al conocimiento de su gracia para estar libres del pecado, sino para estar libres de estas ataduras de la ley. La palabra de Dios declaró estas cosas como leyes sobre la nación en un contexto en donde ellos más que todo la necesitaban para apartarse de las naciones, que eran naciones circundantes, que tenían esta práctica de comer todo lo que le viniera a sus manos, comer con sangre, comer ahogado en sangre, cosa mortecina, como dice la palabra de Dios aquí, todo tipo de animal. Pero la nación de Israel, mi amado hermano, tenía el propósito no solamente de ser apartados en santidad, pero también de ser preservados en su salud, en su integridad física. Dios obró de esta manera para que la nación fuera preservada. Una gran cantidad de esas normas se conocen hoy como leyes sanitarias y dietéticas. Así se conocen estas normas en todo el estudio de la teología bíblica. Y mediante esas normas y esas leyes, Jehová Dios dio órdenes al pueblo, mi amado hermano, gobernando las más pequeñas pautas y detalles de su vida para preservar la nación. Esto no eran restricciones o limitaciones, mi amado hermano, sino su gloria exaltada para bendición y preservación de la nación. Delante de eso es que estamos, de la gloria de Dios siendo manifiesta en el detalle pequeño de las cosas para que nosotros seamos bendecidos. Mire cómo lo dice Deuteronomio 23. Esto que estoy diciendo, mire cómo lo dice Deuteronomio 23. Adelante un poquito conmigo. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, verso 12.
Verso 12. Mire conmigo otras pautas adicionales para la higiene y la salubridad y el mantenimiento, consecuentemente, de la salud de la nación. Pero al final leamos por qué. Verso 12, perdón, verso 12, 13 y 14. Tendrás un lugar, ¿usted está leyendo conmigo? Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Los versículos siguen dándonos detalles, pero ya hasta ahí usted y yo pudiéramos entender que eso es un lugar aparte para cosas privadas. Usted sabe, cosas púdicas. Porque usted no se va a plantar ahí delante de la gente, ¿verdad que no? Usted va a tener un lugar afuera del campamento, ¿m? A donde salgas. Verso 13. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras allí afuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Sí o no? ¿Está claro eso? El origen de la letrina. ¿Estamos claros? Ahora mire por qué. Mire por qué. ¿Por qué? Verso 14. Lea conmigo. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Gloria a Dios. ¿Se trata o no se trata esto de la gloria de Dios? Se trata de la gloria de Dios, mi amado hermano. Para nuestra bendición, evidentemente, pero se trata de su gloria primariamente. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Wow. Ese es nuestro mismo Dios. Ese es el mismo Dios a quien nosotros adoramos. La presencia del Dios vivo, mi amado hermano, requiere atención a la pureza, aún en los aspectos más orgánicos y naturales de nuestras vidas. Por eso, tanto de cara a los desafíos que representaban las inhóspitas condiciones del desierto, como los desafíos que significaba la condición espiritual de la tierra que ellos iban a ocupar, de cara a ambas cosas, Dios había establecido leyes. Como yo les comenté ahorita, la tierra que ellos iban a habitar eran pueblos que se entregaban de lleno a costumbres lascivas y viles. El libro de Deuteronomio completo, nosotros solamente hemos leído dos breves porciones, pero el libro de Deuteronomio completo es una poderosa revelación de estas verdades y de que Dios esperaba que su pueblo viviese en medio de una sociedad saturada por el pecado sexual y de todo tipo, entre gente que se dedicaban por completo a toda clase de costumbres malvadas, pero mire, apartados para su gloria. ¿A usted le parece un poco similar a lo que es la iglesia hoy en este tiempo, en este presente siglo malo? Llamados a ser santos para su gloria en medio de un siglo que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. A pesar de esto, mi amado hermano, Dios esperaba que su pueblo se mantuviese totalmente apartado de todas esas prácticas y que fuese un pueblo santo en medio de naciones inmundas. De manera que Dios había establecido pautas no solamente para la higiene y la salubridad de la nación, desafiada por un desierto calcinante que podía ser capaz de dar al traste con todo el conglomerado humano que había allí, pero también estableció pautas para la pureza física y espiritual de la nación. Entre esas pautas, ciertamente Dios había establecido el lavamiento de los que ministraban en el templo. El lavamiento de los que ministraban allí en el templo. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Dice la palabra de Dios allí. Éxodo capítulo 30, verso 17 al verso 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Sí, el Dios de los cielos, dando pautas detalladas, no solamente para la preservación de la nación, su higiene, su cuidado, su santidad, pero ahora para la adoración a su nombre.
Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo. Él, ¿y qué dice? Y su descendencia por sus generaciones. En otras palabras, mi amado hermano, toda la casta sacerdotal de Israel, toda la casta levítica, toda la casta del sacerdocio conforme al orden de Aarón, tenía esta práctica por estatuto perpetuo. No era un invento de los escribas y los fariseos. Vamos a Mateo ahora, mi amado hermano. No era un invento de los escribas y los fariseos. La nación había sido preservada con la revelación del Dios vivo y con los detalles de una adoración intencional y cuidadosa, reverente, dedicada, un verdadero culto racional, como dice Pablo en Romanos, que involucraba el cuidado de cada detalle de la adoración a Dios. Esas pautas para los lavamientos estaban muy claras y establecidas por estatuto perpetuo para Aarón y sus hijos. Pero si usted se da cuenta, los escribas y los fariseos habían desvirtuado su aplicación. Habían agregado carga sobre carga a su alcance. Y ahora, lejos de ser una práctica ceremonial para los sacerdotes, antes de ministrar en el templo, por medio de la cual pudieran lavar sus manos y sus pies, los escribas y los fariseos habían establecido adicionalmente el lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, hasta de las camas en lo que ellos dormían. Mire cómo dice Marcos, capítulo 7. Acompáñeme a Marcos, capítulo 7, para que usted y yo lo veamos. El mismo reclamo, el reclamo equivalente allí en Marcos. Dice Marcos, capítulo 7, versos 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la ley de Jehová, dice allí, aferrándose a la ley de Dios, dice allí. ¿A qué dice allí? A las tradiciones de los hombres. Mire, mi hermano, usted y yo tenemos que poner ojo cuando leemos la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo decía la ley de Jehová con respecto al lavamiento? Harás un lavatorio de bronce, ¿sí o no? Y lo pondrás allí en un lugar específico antes del propiciatorio para que los hijos de Aarón y su descendencia perpetuamente se laven allí las manos y los pies antes de entrar a ministrar. Punto. Ese era el estatuto sobre los lavamientos. ¿Y qué habían hecho los escribas y los fariseos? ¿Qué habían hecho? Los fariseos y todos los judíos, los fariseos y todos los judíos, sean sacerdotes o no, ¿ah? Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, los jarrones, usted sabe, no solamente los vasos, los jarros, los utensilios de metal y los lechos, las camas. Óigame, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, mire, hipócritas. El mismo reclamo en Mateo. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Como decimos los dominicanos, mire, de los dientes para afuera.
De los dientes para afuera, somos excelentes adoradores del Dios vivo. Pero con todo, nuestro corazón es capaz de estar lejos de su presencia. Eso es lo que dice el profeta Isaías. El Señor Jesucristo lo trajo a colación cuando reclamaba a los escribas y los fariseos, hipócritas, de labios me honran y su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, verso 7 de Marcos 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo no mandé eso. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres con lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. La diferencia entre este reclamo del Señor, mi amado hermano, quiero decirlo en este momento, porque el Señor seguía apuntando al corazón hipócrita de estos hombres en los versos 27 y 28, llamándole, mire, sepulcros blanqueados. Pero eso lo vamos a ver el domingo que viene. Dios mediante. Pero la diferencia, mi amado hermano, que hay entre ambos reclamos, mi amado, es que en los versos 27 y 28 nosotros encontramos el ser y aquí nosotros encontramos el reclamo por el hacer. Hay una diferencia entre el hacer y el ser. Y en estos versos, ¿verdad? 25 y 26, el Señor les reclama lo que hacen bajo prioridades completamente distorsionadas para exhibir su propia justicia. Pero en el siguiente el Señor aborda la inmundicia natural de sus corazones en contraposición a cómo nos vendemos delante de los demás. Él señala lo que nosotros pretendemos ser. Y aquí en este el Señor Jesucristo señala lo que nosotros pretendemos hacer. Hay una diferencia. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, esta es la ley de Dios desvirtuada flagrantemente. Verso 25, Mateo 23, verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Usted sabe lo que era todo aquello, mi amado hermano? No solo la evidente hipocresía de sus corazones, sino la flagrante, abierta, frontal evidencia de la inmundicia de sus corazones. Limpiaban obsesivamente lo de afuera, como los mapaches. ¿Usted sabe? ¿Eh? Limpiando paranoicamente lo que los demás pueden ver acerca de ellos. Agregándole a la ley el lavado de los vasos, de los platos, de los utensilios, justamente para poner un paño, mire, un paño de agua tibia sobre la inmundicia de lo de dentro. ¿Usted sabe por qué? Porque involucrarnos con la limpieza y con el ajuste de nuestros corazones es una responsabilidad de mucho mayor peso que involucrarnos con las apariencias. ¿Sí o no? El costo que significa reflexionar en nuestro propio caminar delante de nuestro Dios y trabajar en los ajustes internos de nuestros corazones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que deponer? ¿Qué es lo que tenemos que traer a los pies de la cruz en confesión? ¿Cuál es ese elemento que yo, por medio de la cruz que cargo cada día, si es verdad que yo soy un siervo de Cristo, voy a hacer morir para darle la gloria al Señor en mi vida? ¿Cuáles son esos aspectos de mi vida natural que yo voy a hacer morir cada día? Eso es más difícil, eso lleva más trabajo, eso es más comprometedor, es más fácil simplemente limpiarlo de afuera del vaso. Ese es el problema, mi hermano. Ese ha venido siendo el problema desde los días de los escribas y fariseos y sigue siendo el problema hoy en medio de la iglesia de Cristo. ¿Usted sabe por qué yo lo digo así, en medio de la iglesia de Cristo? ¿Verdad que sí? Porque al que está afuera no le importa. Al que no es parte de la iglesia de Cristo no le importa.
salvo que quiera venderse como una persona moral, como estas personas querían venderse como personas morales y limpias en sus corazones. Pero la muerte espiritual que había en ellos no les era suficiente para entender la necesidad de Cristo en sus vidas. Mire, mi hermano, eso es una especie, y usted ha oído ese refrán seguramente. Eso es una especie de dime de qué presumes y yo te diré de qué careces. Usted ha oído ese refrán, ¿verdad? Ese refrán. Dime de qué presumes y yo te voy a decir de qué tú careces. Tú vives presumiendo de que tú eres una autoridad absoluta, el macho de la casa. ¿Eh? Búscalo. Búscalo. Que no es absolutamente autoridad alguna, ni siquiera sobre sus hijos. Cuando un hombre tiene que clamar a viva voz que él es el macho, yo soy la autoridad aquí, es porque no tiene ninguna. Es porque no tiene ninguna. Porque la autoridad servicial del varón en la casa como, como cabeza de familia no se arrebata. ¿Eh? Fue Dios que la estableció y yo lo único que tengo es que vivirla. Sirviendo, amando, ayudando. ¿Eh? Esa es la autoridad que sirve a otros. ¿Mm? Yo no tengo que clamar que yo soy la autoridad. Cuando usted clama que usted es la autoridad, es porque tú no tienes ni idea de lo que es la autoridad. Dime de qué presumes y yo te diré de qué tú careces. Siempre ha sido así, mi amado hermano. Tú presumes de humildad, y de una persona, mire, con un corazón sensible, apocado, que constantemente se reserva sus opiniones porque dice, ay, no, es que no me van a escuchar. Escarba su corazón para que tú veas que estás delante de una persona orgullosa, normalmente que guarda envidia en sus corazones, poseedor de lo que se llama una falsa humildad. Hay personas que viven desplegando una falsa humildad. Dime de qué presumes y yo te voy a decir de qué tú careces. Esto era, mi amado hermano, los escribas y los fariseos, limpiecito por fuera y todo. Ay, no. Si no te lavas las manos, estás inmundo. Y dice el Señor Jesucristo que sus corazones estaban llenos de inmundicia, llenos de injusticia, llenos de maldad. Ese es el reclamo de los escribas y los fariseos. Pero mire, mi hermano, no nos queda corto hoy a la iglesia de Cristo. La persona que se ocupa de limpiar lo de afuera antes de ocuparse de lo de dentro es porque carece de una correcta orden de prioridades en su vida. Y eso es justamente lo que nosotros venimos analizando desde el principio sobre estos escribas y fariseos. Por dentro llenos de robo y de injusticia. Y por eso prefieren limpiarlo de afuera del vaso y del plato, por lo poco comprometedor que es esa actividad. En comparación con aceptar que hay un problema dentro que debe ser confesado en genuino arrepentimiento delante de la cruz de Cristo. Esa es la distorsión de la ley, mi amado hermano. Sí, Dios había establecido lavamientos, pero ya usted sabe cómo. ¿Lo vimos, sí o no? Lo vimos allí en Éxodo capítulo 30. Establecerás estas pautas y este detalle particular por mi gloria, pero para tu bendición. Y te lavarás. Ustedes, los hijos de Aarón y su descendencia, por perpetuamente, mientras vengan a adorar. Pero estos hombres habían partido de esta pauta, de esta normativa, la habían exagerado y habían construido con esa ley distorsionada un escudo, un amparo, un cacarón, que se veía muy bien para afuera, pero por dentro, dice la palabra de Dios, llenos de inmundicia, llenos de injusticia. Mira el ajuste que el Señor Jesucristo hace. Verso 26. Fariseo ciego. Estamos en Mateo 23. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso. Mira la prioridad ahora. Mira. Diametralmente opuesto, ¿sí o no?
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Y yo le voy a poner algo ahí. Perdóneme. Pero yo me voy a atrever a ponerle una palabra ahí. No es que le estoy agregando a la Biblia, pero déjeme decírselo de esta manera. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea automáticamente limpio. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Su prioridad y la mía no debe ser que otros vean mi piedad. Debe ser mi humillación delante del Dios vivo, mi convicción de pecado y buscarle a Él todos los días en mi vida. Lo de afuera vendrá solo. ¿Usted me está entendiendo cómo es? El brillo, la nitidez, la superficie cristalina de mi vaso por afuera, eso viene solo. Eso viene cuando yo me he ocupado en el orden correcto de las prioridades de mi vida y en mi relación con Dios, de lo que es mi corazón, de lo que es la injusticia de mi corazón, que día a día me martilla porque mi corazón tiene una naturaleza pecaminosa y no ha cesado. Gloria a Dios que tenemos una naturaleza espiritual agregada por la obra de la cruz. Pero mi naturaleza pecaminosa natural se mantiene allí. Por eso que yo tengo diariamente, mi amado hermano, que morir a mí mismo. ¿Sí o no? Esa es la declaración del Señor Jesucristo. Tome su cruz día a día y sígame. Entonces, mi amado hermano, debemos establecer el orden correcto de prioridades en nuestras vidas para ocuparnos en nuestra condición espiritual delante de Dios y prácticamente, mi amado hermano, mire, prácticamente olvidarnos de nuestra condición externa, olvidarnos de lo de afuera del vaso y del plato, porque eso vendrá, eso caerá por su propio peso. Si nos ocupamos correcta, intensa e intencionalmente de lo de dentro, eso se terminará reflejando por sí solo a los demás, mi amado hermano. Y no habrá necesidad de dedicarle tiempo a cómo nos vean los otros, sino a cómo nos ve el Señor. Amén. El tiempo que tú y yo tenemos que dedicar y el énfasis que tú y yo tenemos que dedicar en nuestra vida no es como me ve a la iglesia, es como me ve a Cristo. Es como me ve a Él. ¿Mm? ¿O no es acaso por eso que el Señor, aún en la dinámica y en la disciplina de la oración, nos dice, tráncate en tu cuarto? ¿Tú quieres orar? ¿Tú quieres doblar tus rodillas? Tráncate en tu aposento. Dobla las rodillas allí, en tu aposento, no aquí delante de la gente. Está bien, nosotros tenemos servicios de oración, donde el pueblo de Dios es convocado para que oremos juntos como un pueblo. Pero si usted está, mire, con la necesidad personal, individual de orar, no es en el salón de estar, es en su habitación. Derramado allí delante del Señor en clamor por lo que el Señor ya conoce en su corazón, pero nuestra necesidad es estar delante de Él en oración. Por eso es que el Señor lo dice allí en Mateo 6. No hagáis tocar trompeta delante de vosotros cuando ustedes diezmen y ofrenden o cuando vayan a orar. Porque el Señor que ve en lo secreto recompensará en lo público. La urgente necesidad, mi amado hermano, de que nuestra prioridad sea ajustada, elevando la sanidad espiritual de nuestro corazón a otros niveles, es porque de Él sale todo lo que nos puede hacer daño, mi amado hermano. Todo lo que nos puede hacer daño no es lo que entra a nuestra boca, es lo que sale de nuestra boca. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Marcos otra vez, por favor, el mismo capítulo 7, solamente que un poco más adelante en los versículos. Marcos 7, verso 14. Marcos 7, verso 14. Al verso 23. ¿Estamos allí? Amén. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina al hombre. No es lo que entre, es lo que sale de la boca.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga, por favor. Verso 16. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, sobre eso que él dijo. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en la boca, que entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale ¿a dónde? A la letrina, al mismo hoyito que allá se había establecido en Levíticos. Todo lo que entra al hombre no es al corazón que entra, es al estómago. Y de ahí sale para la letrina. Y mire cómo dice la porción para que usted y yo entendamos una vez más por qué usted y yo hoy podemos darnos el gustico de entresijos, un chicharroncito. Sí, que estaba prohibido para la nación de Israel. Usted no me escuchó ayer cuando yo dije cerdos, no comerás. Mire Marcos. Mire Marcos. Porque no entra, verso 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, mire lo que dice allí. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Sí o no? Esto no es lo que usted está leyendo allí. Dígame si no está claro, por favor, levante la mano. Yo lo voy a leer de nuevo. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Y dice Marcos, esto decía la revelación de Dios, mi amado hermano. Esto decía, haciendo limpios con esa declaración todos los alimentos. Pero decía, verso 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Eso contamina al hombre. Y óigame, mi hermano, si lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre, entonces vamos a trabajar con lo que está dentro del hombre, ¿sí o no? Que es nuestro corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. Los adulterios, un hombre no adultera con una mujer en la cama, es en el corazón que adultera primeramente. Ya usted adulteró hace rato en su corazón antes de ir a la cama con esa persona. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Usted no tiene que clavarle una puñalada a un hombre con usted despotricarlo y comérselo de un boche y odiarlo y no querer verlo. Ya usted lo mató. La palabra de Dios dice, habéis oído no matarás, pero yo os digo, si alguien llama necio a su hermano, ya es reo de muerte. Eso no fue lo que el Señor Jesucristo dijo allí en las bienaventuranzas, en el sermón del monte. Entonces, ¿tenemos claro, mi amado hermano, de qué se trata esto? Se trata de entender que de lo de adentro es que sale lo que nos hace daño. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Óigame, todo es de aquí que sale. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por tanto, mi amado hermano, vamos a trabajar nuestro corazón. Déjese de estar limpiando el plato por afuera y el vaso por afuera. Es nuestro corazón que tenemos que trabajar. Y la contaminación, mi amado hermano, mire, es en todos los órdenes. Es en todos los órdenes. Porque nuestro hablar queda inmediatamente comprometido. Incluso nuestro hablar queda comprometido. Cuando nuestro corazón está saturado de inmundicia. ¿O no dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca? No es eso. Usted no puede inferir eso entonces de ahí. Ciertísimamente también funciona en la otra cara de la moneda. Si su corazón está saturado de la palabra de Dios, sus palabras van a ser palabras de gracia. Pero si su corazón está saturado de inmundicia y si usted no ha trabajado con el génesis de su problema, el pecado de su corazón, olvídese de estar limpiándolo de afuera. Si usted no ha trabajado con su corazón, eso va a salir. En algún momento va a drenar y va a salir y va a ensuciar a los demás. Por tanto, mi amado hermano, si usted y yo somos iglesia de Cristo, yo se lo digo una vez más, olvídese de querer dar la impresión de piadoso, de rectitud, de orden moral en su vida. Olvídese de eso.
y ponga en orden su corazón delante de Dios, que es delante de quien usted tiene que poner orden en su vida. Delante de Él, no delante de los hombres. Andando en el temor de su nombre, cumpliendo su voluntad, conociendo su voluntad antes de cumplirla, que es yendo a la palabra de Dios, meditándola, reflexionando en ella, buscando su dirección por medio de la oración. Todas esas son las disciplinas de piedad que nos sirven para limpiarlo de adentro, nuestro corazón. Pero yo quiero decirte en esta mañana, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús en tu corazón, como Señor de tu vida, como Señor de tu vida, como Salvador y Señor de tu vida, si esa es tu condición aquí en esta mañana, o si esa es tu condición que estás allí conectado y estás viéndonos remotamente, si esa es tu condición, yo necesito ser claro y decirte que todas esas disciplinas que nosotros mencionamos ahora, la lectura de la palabra, la oración, la congregación, meditar en su palabra, reflexionar, orar, trabajar, mire, con lo de adentro de nuestro corazón. Óyeme bien, no te sirve. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ninguna de estas disciplinas espirituales te sirven. A ti te hace falta la sangre de Cristo Jesús aplicada a tu corazón, que es la única que puede limpiar tu pecado. Luego que tú seas lavado por la sangre de Cristo, luego que tú hayas aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces tú tienes las herramientas de gracia a mano en tu vida para que tú puedas trabajar día a día la limpieza de tu corazón. Amén. Puedas ocuparte en lo que realmente tú y yo, como hijos de Dios, debemos ocuparnos, en limpiar nuestro corazón día a día delante de nuestro Dios. Pastor, pero el Señor ya nos limpió. Sí, pero como le dijo a Pedro y a los discípulos, ustedes están todos lavados ya. Pero yo tengo que limpiar los pies. Día a día, mi amado hermano, el caminar de este mundo nos ensucia. ¿Sí o no? Día a día, el caminar de este mundo, nuestra interacción, la manera en cómo respondemos a nuestras frustraciones, ¿ah? Nos ensucia, nos impacta, hablamos mal a los demás, ponemos truño, guardamos cosas en nuestros corazones. ¿Ah? Pero queremos venir aquí después a limpiarlo de afuera. Todo está en orden, pastor. Pero tengo una raíz de amargura con una persona que no he podido perdonarla. Y entonces, limpia tu corazón, mi amado hermano. Limpia tu corazón desde dentro con estas herramientas que Dios ha establecido en su palabra para que tú puedas darle la gloria porque Él está en medio nuestro. Amén. Padre amado, te damos gracias y te bendecimos. Y queremos, oh Dios del cielo, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, oh Señor, en todo lo que tenemos que hacer. Porque no somos suficientes. Nosotros mismos nos encontramos, oh Señor, tu iglesia día a día, batallando, lidiando en contra de la tentación de limpiarlo de afuera. Mientras nosotros albergamos, oh Señor, raíces de amargura, inmundicia, falta de perdón, envidias. Oh Dios del cielo, ayúdanos, danos de tu espíritu de gracia, recuérdanos cada día para qué nos has llamado, oh Señor, para que podamos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendícenos, oh Dios del cielo. Y trae convicción a esta tu iglesia en esta mañana. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. De la misma manera en que tú trajiste convicción el día que venimos a los pies de Cristo, sigue dándonos convicción. No para una conversión reiterativa, porque sabemos que si vinimos a los pies de Cristo tenemos vida eterna. Y nadie nos arrebatará de las manos de tu Padre. Pero para capacitarnos día a día, oh Dios de la gloria, para poder trabajar nuestros corazones y la limpieza interior que necesitamos para estar delante de tu presencia, para servirte, para servir a otros, para no ser tropiezo al Evangelio de Cristo. Guárdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Amén.